El doctor Felipe Uribe Salas, profesor e investigador del Colegio de la Frontera Norte, nos presenta el perfil sociodemográfico de la caravana migrante que llegó a la ciudad de Piedras Negras, Coahuila. Es importante mencionar que la migración en caravana es un fenómeno reciente que debe ser estudiado y entendido por las implicaciones económicas, sociales y políticas que tiene para México y para esta región. Es importante entender el fenómeno migratorio que se llevó a cabo en la ciudad de Piedras Negras, por ser una frontera que tiene experiencia en migración, pero no de esta magnitud, y que además retó la capacidad de las autoridades para organizar la caravana. La llegada de 1,800 personas en caravana a la ciudad de Piedras Negras, pues es todo un reto, dada la magnitud de la población en esta región o en esta ciudad, que es de aproximadamente 170,000 habitantes. Por lo tanto, las autoridades en un principio habían pensado distribuir a la población en dos ciudades, Ciudad Acuña y Piedras Negras. Sin embargo, el alcalde de la ciudad de Piedras Negras identificó y organizó una empresa en desuso como albergue, que quedó para dar refugio a los migrantes. Ese albergue tenía dos naves. Una nave estuvo distribuida a la población de familias, niños y mujeres, y en la otra nave hombres. Y había una explanada muy grande, de tal manera que sirvió para un albergue y además facilitó la vigilancia de la policial alrededor de este lugar. Obviamente las autoridades tuvieron que hacer todo un esfuerzo para satisfacer las necesidades básicas de los migrantes, como son la higiene, la alimentación, etcétera. En este contexto, en los días 11 y 12 de febrero, aplicamos un cuestionario para ver las características sociodemográficas de la población. Y lo que encontramos fue un perfil muy interesante de esta población. En primer lugar, es una población dominada por hombres, ¿verdad? Un 72% de hombres, el resto de mujeres. Es una población muy joven, en los grupos de 18 a 24 años y de 25 a 29. Una población mayoritariamente de origen hondureño, que es el 78%, salvadoreño 12% y guatemalteco 6%. En términos de escolaridad, la mitad de la población tenía escolaridad básica, un 25% secundaria y proporciones más pequeñas de bachillerato y profesional. Por ejemplo, profesional 3.9% solamente. En la ocupación, pues dominaron en los hombres las actividades elementales, agrícolas y artesanales, y en las mujeres los servicios personales y el comercio. La mayoría de la población entre los hombres viajaba sola, en cambio en las mujeres una gran proporción viajaba acompañada. La mitad de la población que viajaba sola pero eran hombres, 73% contra 21% de las mujeres. Pero es interesante mencionar esto porque el 70% de los migrantes que dijeron venir acompañados viajaban con menores. Y entonces aproximadamente viajaron en esa caravana 300 menores acompañados, pero interesantemente hubo 34 menores no acompañados. Las razones, cuando se les pregunta por qué salieron o por qué se integraron a la caravana, hablan sobre inseguridad, violencia por pandillas o maras y falta de empleo. A la pregunta de si les gustaría regresar a su país de origen, la mayoría, el 95% dijo que no. Las respuestas sí eran que había mucha violencia, pueden tener represalias al regresar, falta de oportunidad de trabajo y la intención de llegar a Estados Unidos. Y bueno, ¿dónde se integraron a la caravana? Principalmente hubo 3 puntos, pero uno es Honduras, San Pedro Sula, ¿verdad? Una gran proporción, muy pocos en salvadoreños se integraron, pero en Guatemala. El otro punto importante fue la frontera con México, Tecunumán en Guatemala y Tapachula ya en México. Y bueno, a través de sus trayectorias fueron integrando otros, pero los puntos importantes son Chiapas,
Guatemala en su frontera y Honduras, ¿verdad? Y bueno, ya finalmente para terminar, un poco preguntar por qué la caravana llegó a Piedras Negras. Bueno, lo que dijeron que era el trayecto más corto, que el de Tijuana. Aquí vinieron aquí porque aquí venía la caravana y el líder lo decía así. Con estas características lo que estamos haciendo es un perfil de la población que vamos a integrar a un análisis más amplio, que estamos elaborando en este momento en el Colegio de la Frontera Norte y que presentaremos en su oportunidad o publicaremos en su oportunidad. Para Radio Educación, doctor Felipe Uribe, investigador del Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila.